bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Rita Germania García Parra. Rita es licenciada en fisioterapia, es fisioterapeuta en el hospital, en Río Hospital, es fisioterapeuta en Cuidarte y trabaja también en la Corporación Cruzada Social. Pues bueno, Rita, muchas gracias por venir. De igual manera, gracias Humberto por la invitación. Estoy muy agradecida y me parece súper genial tener un espacio para conversar entre colegas y poder de esta manera ampliar nuestros conocimientos. Entonces, de igual manera, estoy muy agradecida por la invitación. Bien, gracias. Y digo doblemente especial porque es el primer capítulo que grabamos de manera presencial. Habíamos estado grabando siempre por Zoom y ahorita de manera presencial y además estamos en Ecuador, todavía Más más especial. complejo. Sí. Pero bueno, quería platicar contigo de algunos de los temas en los que te vas desenvolviendo. Vamos a platicar un poquito de tu trabajo en Río Hospital. Cuéntanos un poquito cuál es tu labor ahí. Sí, aquí en Río Hospital yo me desempeño en el área, especialmente en lo que es la hospitalización. Atendemos a los pacientes que están pasando por algún proceso ya patológico, alguna postcirugía, alguna enfermedad que hayan tenido en el abordaje integral en cuanto a la rehabilitación. También en la parte pediátrica atendemos a los niños con alguna afección respiratoria en esa parte y de manera integral a todos los pacientes. ¿Qué porcentaje de esos pacientes son adultos mayores? De acuerdo al tiempo estimado en que llevo laborando, me atrevería a decir que un 80% son los pacientes adulto mayor. ¿Y cuáles son las patologías más comunes que te toca ver? Accidentes cerebrovasculares, de pronto cirugías a nivel de lo que es la vesícula, apéndice, mucho prótesis, el tema de las prótesis por fracturas, etcétera. Entonces, esos son los pacientes que más acuden. Bien, ahí tenemos tres temas buenos. El primero, aproximadamente al cuánto tiempo de que llega el paciente con un accidente cerebrovascular inicia la atención por parte de fisioterapia. Inmediatamente, en cuanto ya el médico especialista lo estabilice al paciente, nosotros iniciamos con el abordaje. Es algo muy, muy importante y a veces que esto está como un mito, a veces incluso en las clínicas mismo, que hay que dejarle al paciente que descanse, etcétera. No, porque yo me he dado cuenta en este tiempo que estaba teniendo estos pacientes que entre precoz sea el abordaje, vamos a obtener mayores resultados a corto plazo. Y entre más nos demoramos en el abordaje, a largo plazo se demora más. Claro, digo, las guías de práctica clínica indican precisamente que el paciente dentro de las primeras 24 horas tiene que ser atendido, ¿no? Platicábamos con un fisioterapeuta que se llama Luis Vilchis, es mexicano y él trabaja con neuro. Y él mencionaba que la principal barrera para esa atención dentro de las primeras 24 horas muchas veces son los propios médicos, ¿no? Con creencias antiguas. ¿Qué te has topado un poco tú con esta parte? Sí, bueno, aquí en Río Hospital, afortunadamente el especialista, él apoya esto de la rehabilitación inmediatamente, ya con el paciente iniciar con los, obviamente las primeras movilizaciones, etcétera, pero en otros casos incluso también vale mencionar por parte de los familiares. A veces el desconocimiento, ellos como que no quieren enseguida que se mueva el paciente. Entonces, igual a veces están asesorados por otros médicos ya de parte de la familia que les recomiendan que no, que tiene que esperar 15 días, 7 días. Entonces, sí, me he topado con esos casos y ahí a la comparación, los que se obtienen mejores resultados son los que se ha iniciado el abordaje enseguida dentro de las 24 horas. Sí, digo, se entiende, ¿no? Porque si nos ponemos del lado del paciente, el hecho de que sepas que tu familiar tuvo un problema a nivel cerebral, el cual tuvo que ser operado o no tuvo que ser operado, porque puede, dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular, pues sí, el cerebro es algo delicado, ¿no? Entonces de ahí esa falsa creencia de mejor que espere un poquito, Eso. pero pues me parece que sí es importante. ¿Y cómo ves la evolución normalmente de esos pacientes? ¿Qué tipo de técnicas utilizas? Ya, en cuanto a las técnicas, de manera inicial con la cinesiterapia, hablando a nivel pasivo, ¿no? Iniciar al paciente a movilizarle pasivamente, más acompañar de técnicas a nivel de texturas me ha ayudado bastante, usar técnicas que involucren varias texturas para así estimular el sistema también y que responda de mejor manera. Y otra parte muy importante también animarle a hablar con el paciente a pesar que no esté a su 100%,
animarle al paciente, conversar con él, explicarle lo que se le está haciendo, aunque a veces pareciera que uno está hablando solo, pero eso también me he dado cuenta que ayuda un montón con los pacientes. Sí, esta parte del abordaje biopsicosocial, ¿no? El tener en cuenta que no solamente es un cerebro que se dañó, sino que hay toda una historia detrás, ¿no? Entonces, comprender al paciente. Muchas veces para echarle porras necesitamos entender, pues, a qué se dedica, qué hace para poder identificar, pues, para dónde va a ir la recuperación también, ¿no? Pues bien, y digo, mencionabas como segunda patología más común, cirugías de vesícula y como más cirugía abdominal. Ahí cómo entra la fisioterapia. Sí, o sea, en esta parte también, porque hay varias complicaciones luego de la cirugía, pudieron pasar de pronto a terapia intensiva, no se recuperaron bien los pacientes y esta parte también ya afecta a la parte de la respiración, también a la parte de lo que es la movilidad en sí por tanto tiempo que pasan en la UCI inmovilizados. Entonces, igual movimiento siempre. Y también en la parte respiratoria, porque igual nuestros músculos respiratorios también se ven descompensados y tenemos que ayudarle con ejercicios de respiración. De pronto, por lo que están entubados, también acumulan secreciones, etcétera. Entonces, ahí les ayudamos a facilitar el higiene bronquial. Entonces, en esa parte también nos involucramos nosotros. Bien, vamos a matar un poco el alcance que va a tener el video, porque YouTube te castiga un poquito al hablar de esto, pero ¿cómo les ha ido con la pandemia? O sea, ¿cómo están hoy, diciembre del 2022? Porque, por ejemplo, en México se han reabierto hospitales enfocados a COVID. ¿Cómo están un poquito por acá? O sea, sí ha disminuido bastante esto de la pandemia, pero lo que se ha alcanzado es que ya la parte de trabajar con los pacientes la parte respiratoria ya avance. Antes como que esta parte respiratoria no se tomaba mucho en cuenta en los pacientes a partir de que pasó lo del COVID. Entonces ahora sí, eso es algo vital que se trabaje en los pacientes y si nos ponemos a pensar desde cero, así estuviésemos con un adulto mayor sano, hay que trabajar la parte respiratoria también conjuntamente con los movimientos. Entonces, ahora sí han disminuido los casos de COVID por esto de la pandemia, pero ahora están las secuelas, Sí. todas las secuelas que nos ha dejado, entonces, a nivel respiratorio, es por eso que también se están complicando los pacientes, porque no han hecho la fisio después de haber tenido COVID, etcétera. Claro, es difícil decir que hubo algo positivo, pero si queremos extraer esa parte, pues bueno, podríamos entonces pensar que hay una mayor atención en fisioterapia respiratoria, ¿no? O sea, le damos mayor importancia. Digo, hay países en América Latina que ya estaban muy fuertes, como Chile, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, en Ecuador hay áreas de atención en fisioterapia respiratoria, o había antes de la pandemia, más bien, sería la pregunta. No, Ah, ok, estamos es, igual en México. No. no. Para nada. Más bien, o sea, esa parte como que estaba olvidada y es una parte vital. Entonces, después de la pandemia sí se ha profundizado en eso, ¿no? En la terapia respiratoria. Entonces, eso sería lo positivo que nos ha dejado. Bien. Ahora, digo, continuando con un poco el tema de este desarrollo, o sea, a lo que te dedicas, ¿no? Me causó mucha curiosidad, ¿por qué el nombre de Cuidarte? Que termina como con la parte arte, ¿no? Entonces, Sí, porque bueno, al igual que todos, yo amo mi profesión y para mí más que una ciencia es un arte la fisioterapia. Que nosotros, yo creo que sí, 100% puede tener la formación que independientemente cada quien puede tener doctorados, maestrías, pero si no tiene esa parte humana desarrollada, la empatía con el paciente, ponerse en el lugar del otro, entonces no va a crear el arte de la fisioterapia que es en sí. Entonces, por eso me gustó mucho ese nombre, ¿no? De cuidarte, y es un cuidado al paciente, porque la fisioterapia no es solo en pacientes enfermos, ya, sino también en la parte de prevención, que a veces también nos olvidamos, en la parte de la mujer, en la parte de los niños, en todo este inmerso fisioterapia. y en Cuidarte, ¿cuál es el enfoque que tienes? O sea, ¿es más hacia la parte de adulto mayor siempre o mencionas esta parte de la mujer? ¿Cuáles son los pacientes que más atiendes? Sí, los pacientes que más atiendo, o sea, de todo un abordaje integral. Ajá, no me dedico específicamente a un campo y he tratado por eso también de hacer cursos en varias cosas, varias técnicas, ¿no? No tengo una formación en una sola especialidad, pero conozco un poco de varias opciones. Entonces, por ello es cuidarte fisioterapia integral.
porque yo creo que la fisioterapia se aborda, obviamente hay que especializarnos en varios temas, pero podemos brindar la atención a toda la población que necesita. Sí, precisamente, digo, quien que venía hice una dinámica en el Instagram y pregunté, o sea, no digo puse para que pregunten, y una persona puso, o sea, me quiero especializar porque creo que todos los que estamos en salud concebimos que es eso, ¿no? Terminas la carrera y luego Especialista. vas a una especialidad que no tendría por qué ser así, ¿no? No tiene que haber un camino escrito, pero bueno. Pero decía, ¿cómo puedo saber cuál es el área si sé hay muchas áreas que me gustan? Y Ujú. yo sí le decía precisamente eso, ¿no? Pues trabaja primero con todas las áreas, pero no te cierres a una sola área de especialidad, simplemente puedes identificar cuáles son los puntos de convergencia donde van a poder trabajar esas diferentes áreas. Y a lo mejor y te gusta suelo pélvico y te gusta adulto mayor y te gusta fisioterapia dermatofuncional. O sea, puedes abrir una clínica en fisioterapia de la mujer que trabaje también con las mujeres adultos mayores y con toda la parte dermatofuncional en la parte estética, la calidad de la piel y demás, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que cerrarnos como a un área de especialidad, sino podremos tener una visión un poco más abierta en cuanto a eso. Con lo de los cursos ya platicábamos con la parte de envejecimiento saludable. Yo quería que nos definas un poquito qué consideras tú como envejecimiento saludable. Ya. En esta parte del envejecimiento saludable, yo considero que es que el paciente debe una mejor calidad de vida al momento de llegar a esta etapa de envejecimiento, Okay. logrando al máximo su independencia y desarrollando sus capacidades, con las limitaciones obviamente que con este proceso va a conllevar en sí. Pero es en sí tener una calidad de vida adecuada para el paciente. ¿Y, Eso es un envejecimiento y crees que se pueda hablar de un envejecimiento saludable en una persona que a lo mejor ya tiene 40 años y ese día decide empezar a cuidar su calidad de vida y demás? Yo creo que, bueno, sí, sí se puede empezar desde, o sea, deberíamos empezar mucho antes, no sería lo ideal, lo que estandariza y etcétera, pero sí nunca es tarde para empezar con, a nosotros ya programarnos, decían en nuestro envejecimiento saludable, porque hay que autoprogramar este envejecimiento con cuidados de alimentación, ejercicio y quitando muchos mitos que a la larga del camino se van creando en esto del envejecimiento que le toman como, ya uno empieza a envejecer y es como que ya empieza, deja de hacer un montón de cosas cuando debería empezar a hacer un montón de cosas. Bien, hay una dinámica que me gusta mucho. Te voy a decir, ¿cómo te ves dentro de 35 años? Y es las primeras 5 cosas que te vengan a la mente. Dentro de 35 años. Sí. Tú, arrugada, Arrugada, ok. problemas de rodilla, Ok. columna, de pronto hay una, ¿qué más? Audición y problemas de gastritis. Ok, te das cuenta que yo no dije en ningún momento cómo ves la parte negativa de tu envejecimiento. O Sí, sea, a lo mejor y me pudiste haber dicho feliz con con mis nietos. feliz con mis nietos, a lo mejor con cuidarte con Sí, presencia en 10 países diferentes, no sé, o sea. estaba pensando. Pero Bien, digo, eso es algo común y los que nos van a ver en casa, pues igual inténtenlo hacer. Digo, lo pueden hacer 2 veces. La primera es las primeras 5 cosas que se les ocurren. La segunda vez lo pueden volver a intentar tratando de limitar a cosas positivas, ¿no? Porque creo que tenemos que delimitar esta parte del envejecimiento y entender que hay esta parte del envejecimiento saludable, ¿no? Y que si nosotros nos cuidamos adecuadamente, vamos a poder llegar con un envejecimiento más pleno, más óptimo de una mejor forma, ¿no? Y que si yo tengo a lo mejor 40 años y hoy decido cuidarme, también va a haber un cambio y una diferencia en eso. A lo mejor arrugado sí voy a llegar y con mis problemas de rodilla también, pero a lo mejor la gastritis no, a lo mejor, o sea, va a haber otras cosas por ahí, ¿no? Pues bien, y que eso se liga a otro tema muy importante que es la parte de los cuidadores, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que tú puedas realizar las cosas por tu propia cuenta. Conforme se pierde esa autonomía, se empieza a involucrar los cuidadores, que puede ser un familiar, puede ser alguien externo que se contrata. ¿Cómo observas tú que tienes una visión un poco más amplia con respecto a tu trabajo hospitalario, tu trabajo en tu clínica? ¿Cómo ves que sobrellevan los cuidadores esta parte del envejecimiento? Ya. Como, como vuelvo y repito, hay muchos mitos que hay que romper, porque yo la principal cosa que me doy cuenta es que entre más nosotros avanzamos hay que mantener cierta movilidad a nivel
de nuestro cuerpo, de nuestro sistema locomotor, y eso es lo que se limita con los cuidadores, pero es por el desconocimiento, porque en su mayoría no es gente que está preparada, que ha hecho un curso, simplemente es gente que necesita un trabajo, entonces le colaboran de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que más le limitan es al movimiento, que no se mueva. Ellos empiezan a hacer todas las cosas por el adulto mayor, que le dan de comer, le asean, etcétera, y poco a poco le van limitando. Entonces yo eso he visto que es algo negativo que les deteriora más rápido a los adultos mayores. Entonces eso, esa partecita en especial, y la parte del aseo, que tenemos esos mitos que en el frío no les bañen, que cada 15 días se les baña. Entonces todas esas partes y también afectan esta cuestión de las escaras, de problemas de la piel, les va creando lo que les complica aún más la movilidad por todos estos mitos que están ya subestimados, ¿no? Tenemos que romper eso y desde la parte de la salud, pero también desde los doctores antiguos, ellos también tienen otras creencias y son los que también veo tienen bastante, digamos, peso con los familiares y con los cuidadores al momento de prescribir o de dar las recomendaciones. Claro, digo, sí he escuchado eso de que no los bañes porque hay frío, pero no, en Yucatán no llega a ser 15 días, ¿no? Aquí Entonces, sí. sí, no, no, ya lo viví ayer con el frío que hubo anoche. Este, pero sí, entiendo que eso igual va a tener una afectación, ¿no? Ahora, me hablas de cómo el cuidador tiene un impacto en la persona, pero cómo la persona tiene un impacto sobre el cuidador, ¿qué has notado? Bueno, dos partes. En la parte también de lo emocional, o sea, sí, sí le afecta. Hay cuidadores que de lleno se involucran en el entorno de la persona que están cuidando e incluso ellos mismos tratan de buscar las recomendaciones, lo mejor para el paciente, en la parte también ya técnica, qué ejercicio se le puede hacer, algunos. Otros simplemente se limitan a hacer su trabajo, que es tenerle tal vez como una muda de ropa, cambiarle el pañal, etcétera, pero no se enfocan en esta parte de crear que el paciente no sea tan dependiente del cuidador. Entonces, eso, pero también sí es una carga muy grande y Claro. que falta preparación. Entonces, por eso no se lleva a óptimas condiciones, creo yo. Identifica si hay algún curso o alguna formación aquí en Ecuador que vaya enfocada a los cuidadores. He visto online, pero así de manera, digamos, presencial, no. Lo que hay es formaciones de auxiliares de enfermería, por ejemplo, auxiliares de fisioterapia. Claro. Pero en sí, que sea de cuidado de adulto mayor, no. Sí, porque dentro de estos cursos o dentro de esta formación, a lo mejor hablando de los auxiliares, pues tendría que venir sí o sí temas de resiliencia, temas para identificar en ellos mismos cuando tengan burnout, puedan tener algún tipo de abordaje, ¿no? Inclusive dentro de la licencia para poder trabajar debería de venir requisitos como el tener que acudir a un psicólogo para poder trabajar estos temas, ¿no? Si no empezamos a caer en otros problemas como puede ser el abuso, como puede ser el maltrato, ¿no? Hacia el paciente, que me parece que son temas muy delicados. Y ese abuso y ese maltrato se puede dar también de una forma más sigilosa, como ir dejando de cuidar un poco a su paciente, ¿no? Y empiezan a aparecer problemas como las úlceras por presión. ¿Cómo te ha tocado el abordaje de las úlceras por presión? ¿Qué tan común las has encontrado? A lo mejor aquí pues, es diferente, ¿no? Porque el clima creo que ayuda un poquito a que se compliquen menos. Allá en Yucatán, pues bueno, el calor, la humedad y demás hacen que sean un caldo de bacterias, ¿no? Porque se abre una úlcera y pues tenemos calor, tenemos un montón de cosas que están en contra de. Pero aquí, ¿cómo te lo has enfrentado a eso? Bueno, sí hay gran cantidad y vuelvo a repetir, es por la falta de movilización, porque no hay los cambios posturales, porque esta cuestión de los cuidadores, eso digo, se dedican solo a mantenerles, de cierta manera, cambiarles, pero no de los cambios posturales. Entonces, eso es básico ya en especial en los adultos que ya no se pueden movilizar. Igual, entonces sí he tenido casos complicados donde incluso ya se han llenado de bacterias, ya ha habido igual casos de hospitalización, etcétera. Y también la parte de la automedicación, porque se automedican también estos pacientes, que le compre tal crema, que le den tal pastilla y el cuidador obviamente como es su empleo, va, lo compra, lo pone y se sigue contaminando, entonces no hay una debida curación
por el personal que debería ser en este caso, ya sea de enfermería o a su vez si nosotros estamos preparados a realizar las curaciones. Entonces, eso sí he visto que es un limitante y obviamente en la movilidad en el estado de ánimo del paciente por el dolor, ya no colabora, etcétera. Y a nivel del cuidador, él también ya sin saber qué hacer por no tener los conocimientos y tal vez se ve frustrado, ya no, a veces algunos ya no quieren ni ir a cuidarle por lo que le está pasando, entonces sí es bastante difícil esto de las úlceras por presión manejar y se pudiese prevenir, pero no, la mayoría no logran esto de la prevención. ¿Algún caso complejo que te haya tocado? Ahorita que mencionas que ya no quieren ni ir a cuidarlo. Por ejemplo, te cuento que yo tuve un caso una vez que era una paciente con una demencia frontotemporal. Entonces, evidentemente, las funciones ejecutivas estaban afectadas, esta parte del cuidar lo que dices, ¿no? Entonces era una persona que, pues así como sabes, te podía decir, es que viniste a matarme, ¿no? O te podía mentar la madre, te podía decir muchas cosas. Este, pero obviamente tú como oficio comprendes que es una cuestión que viene de la patología, pero también no, o sea, digo, no le estoy echando tierra ni nada a ningún otro profesional. Hay que entender que nuestra acción es 1 hora al día, 1 hora cada 2 días, pero su enfermera, o sea, había personal con el que sí que convivía mucho tiempo y yo decía, mis respetos, ¿no? O sea, tolerar que te estén faltando el respeto, que te estén, por más que entiendas que hay una patología de base, está complicado. Entonces, ¿algún caso así que hayas visto ahorita? Sí, justamente de una señora de 82 años de edad. Ella está experimentando demencia senil en sus primeras etapas. Entonces, ella el manejo, bueno, también mucho la familia, el 50% de la familia acepta, el 50% no acepta. Entonces, eso también es complicado. Y la persona que está en cuidado permanente ya ha recibido agresiones, ya bastantes cosas. Y ella en sí un problema a nivel musculoesquelético no tiene una limitación para moverse, sino que tiene el cuadro también de depresión severa. Entonces ella eso es lo que no le deja levantarse de la cama. Yo le estaba acudiendo a hacer la movilización, etcétera. Avanzamos un poco hasta que ella tuvo un viaje al que le fue obligada a ir de viaje, porque obviamente ella no estaba en ánimos de ir de viaje por un familiar. Y eso fue lo que ella regresó más enojada, frustrada, como que no le dejaban tomar sus propias decisiones. Y eso nos hizo ya no pudimos continuar con la rehabilitación porque ella ya decía que íbamos, me dijo que era peor que el diablo, que le iba a atormentar y ya no se pudo trabajar con la señora. Igual la cuidadora también estaba ya desesperada Sí. porque dice que en la noche se levantaba, no dormía, por eso como bien menciona Humberto, es bien difícil esos que duermen incluso ahí, pues hacen los turnos con los pacientes, que se levantaba gritando, etcétera. Entonces, y se quejaba de mucho dolor, pese a que no tenía ninguna patología que involucre que presente gran cantidad de dolor. Entonces, Claro. eso fue muy difícil porque era lamentable que por el deterioro mental, el deterioro físico también se esté yendo a lo mínimo. Era teniendo todas sus funciones, no tenía prótesis, no tenía artritis, no tenía artrosis, nada. Sí, digo, va muy de la mano, ¿no? Con la pérdida de masa muscular y el aumento de ciertos metabolitos, que en el caso de las demencias eso dispara el desarrollo, ¿no? Entonces, definitivamente el dejar de moverse a una persona con la demencia no debe de ser opción, Mm. aunque es muy difícil, ¿no? Como tú mencionas. ¿Cómo lidias tú con esa parte, ¿no? El hecho de que te diga, porque obviamente con su debida proporción, evidentemente el cuidador primario, el que está con el paciente todo el día, pues obviamente es el que va a tener el mayor impacto, pero nosotros también vamos a tener cierto impacto con que te digan que me caes mal, me vienes a lastimar, me vienes. Entonces, ¿cómo lidias con esa parte? Claro. Bueno, esta parte sí es muy difícil y también de cierta manera es frustrante, ¿no? Porque uno quiere seguir avanzando y con esta paciente ya habíamos obtenido un poco, habíamos caminado ya algo del largo camino por recorrer, entonces sí es frustrante, pero también nos hace entender lo complicado que es esto de las enfermedades mentales también en el adulto mayor, que no es algo a simple vista que tal vez por el desconocimiento dice, ah, no, es que ya por la edad, pero sí es un proceso muy grande. Y yo lo he sabido manejar con paciencia, tal vez eso, ¿no? Recomendándole que necesita ya atención de un psiquiatra, que ya necesita medicación, igual en la parte nutricional, todo esto, y que ya necesita un apoyo más integral esta paciente, ya no solo del cuidador y el fisioterapeuta, sino ya una parte integral.
Eso es lo que yo he podido recomendarles a los familiares y para ver cómo vamos avanzando con el proceso. Y la familia necesita un tanatólogo también, porque hacía referencia que el El 50% lo aceptaba y el 50% sí. 50% no. Entonces, creo que también hay un Es trabajo de un tanatología caos. importante, ¿no? Que es otro tema difícil, ¿no? Ya para ir cerrando esta parte, eh, ¿cómo abordas algo así, ¿no? Como el hecho de que la mitad de la familia está convencida, la otra mitad no. A mí me ha pasado muchas veces que das una indicación y, por ejemplo, la persona que está en ese momento, el familiar, junto con el paciente, así como que, ah, sí, 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 seguro que por ahí va. Y cuando llega la siguiente sesión es, oye, pero fulanito me dijo que no, que mejor tomara té de la plantita que está aquí atrás. Entonces, ¿cómo lidias con eso? El resto de la familia que tiene una opinión también y que es muy válida, aunque no sea correcta, ¿no? Claro, sí, bueno, sí me ha pasado también bastante, como menciona Humberto, que si se le dice al familiar una cosa, ya quedamos de acuerdo todo, y el otro familiar otra, y así, ¿no? Es bien complicado, o sea, yo lo que les trato de explicar y en esta parte ser lo más clara y cruda posible que le van a hacer un daño al paciente si no se siguen las indicaciones, si no se trata de trabajar todos en conjunto, no se va a lograr los resultados esperados, porque eso es lo que más a veces les importa. ¿Cuánto tiempo ya está bien? ¿O cuántas terapias? Entonces, no, lo que les hago ver es un proceso y que entre más se apeguen al proceso y sigan las indicaciones que se les da, vamos a lograr resultados. Y la comunicación, que eso es la parte que no es el fuerte también en esto de yo creo que ese también es un principal factor negativo en esto del envejecimiento saludable, que no se comunican entre los hijos que están al cuidado del papito o la mamita, y uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y eso es lo que también les afecta. Entonces sí se debe trabajar más con la familia, ese factor de la familia, creo que también es algo muy negativo que deberíamos eso aportar más, no sé, Me también. vino a la mente ahorita, ¿y crees? Yo, bueno, suena agresiva la pregunta, pero ¿crees que tu formación fue lo suficiente para tener ese abordaje con la familia? Yo te digo, para que Ujú. te sientas en confianza de contestar, y te digo que la mía no. O sea, yo empiezo a hablar con los familiares y si es un tú por tú está bien, pero cuando llega más familiares y empiezan a opinar, yo generalmente digo que, ah, pues está bien, no decidan, no, ahí me cuentan qué hicieron, ¿no? Porque sí es muy difícil esa intervención, ¿no? Cada persona es un mundo, cada mente es un mundo, y tener que estar convenciendo a cada uno de ellos para que el abordaje sea el adecuado es bastante complicado, ¿no? Sí, o sea, eso yo también no me sentí, no me siento incluso preparada para eso, es la parte de, no, y no debería ser algo, es que yo me pregunto, no tenemos por qué convencer, porque nosotros en este caso nunca queríamos hacerle un daño o algo al paciente, simplemente estamos dando nuestras indicaciones para llevar un proceso exitoso. Por algo te hablaron, ¿no? Eso, entonces yo también a veces ya he optado por decir, bueno, ya le digo a tal familiar, ya el resto ya, porque también es agotador y nosotros también a pesar estamos con varios pacientes trabajando, no tenemos solo un caso, tenemos nuestras familias, etcétera. Entonces, por salud mental, uno también ya hace lo que está a nuestro alcance, ¿no? Darle las indicaciones, ayudarle con, en este caso, de pronto necesite ciertos instrumentos ortésicos para evitar malformaciones y todo eso, asesorar en todo ese proceso incluso. Pero ya más allá de, ya no, porque ya todos a veces piensan diferente o creen que eso no está bien, o un amigo traumatólogo les dijo, un reumatólogo les dijo, y ya son muchas cosas que se van sumando. No, y estamos platicando tú y yo de dos características muy parecidas porque hablamos de pacientes que vienen de una consulta privada, Ujú. pero si habláramos de los pacientes que vienen de una consulta pública es peor todavía porque tendrías que sumarle los tiempos de institucionalización, los tiempos de atención, la precariedad de la consulta pública. Digo, te hablo de México, ¿no? Antes de que me linchen por acá. No sé cómo pudiera hacer por aquí, pero yo trabajé en un hospital de la Secretaría de Salud allá en México y la verdad es que por más que el profesional esté intentando dar lo mejor de sí, el propio sistema te está frenando. ¿Por qué? Porque te dicen, es que tienes que ver por norma 35 pacientes al día. Oye, 35 pacientes al día, ¿qué calidad le puedo dar De de atención. atención, no? Entonces, la propia institución te frena cuando hablamos de esta parte pública. Sí, y aquí es el mismo panorama, igual. Tuve la oportunidad de trabajar cierto tiempo igual en el sector público y es así, o sea, en los programas que supuestamente ayudan a las personas con discapacidad y adulto mayor, hay que atender como 30 pacientes, hay que hacerles 2 veces la visita al mes, 2 terapias al mes, es demasiado
es poco y aún así obtener avances en todas las áreas que nos piden. Es más, llenar papeles, papeles, papeles y las atenciones son mínimas por falta de contratación de personal. Sí, sí, no se gasta lo que se tendría que gastar. Entonces, esa es otra parte más que, que está obviamente aquí, creo que en Latinoamérica, Sí, mal. muy establecido. Pues bien, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a los que nos están viendo. ¿Algo que quieras decirles? Bueno, un mensaje de manera muy, muy general que siempre hago énfasis y no me voy a cansar en la empatía, ¿no? Que hay que crear con el paciente y que siempre nuestros tratamientos, ya independientemente de la especialidad que tengamos como fisioterapeutas, sean nuestras técnicas quienes se adapten al paciente y no tratemos de adaptar a los pacientes a lo que sabemos, a nuestras técnicas, porque muchas veces eso no va a ayudar en los diferentes programas de recuperación. Entonces, eso que no se olviden de adaptar las técnicas al paciente, no el paciente a sus técnicas y trabajen con mucha empatía. Eso. Bien, coincido mucho contigo con esa idea. Y pues bueno, recordarles que si les gustó este capítulo, recuerden darle like, compartir y suscribirse porque nos ayudan a seguir creciendo. Pues bueno, muchas gracias.